canal Gotas de Luz. Y bueno, como nos quedó pendiente, vamos a aclarar así a grosso modo, de manera general, para que todos podamos comprender. Aclarar los términos narcisismo y psicopatía, porque es una tendencia actual hablar de estos temas, referirse a narcisismo, englobando una serie de rasgos y factores en los que también se mezcla la psicopatía, y hay que tener claro que son dos entidades diferentes. El trastorno de personalidad narcisista, que conocemos como narcisismo, es un trastorno de personalidad, y la psicopatía, antes catalogado como un trastorno de personalidad, ahora actualmente se considera incluso una condición que puede llegar a ser adquirida en el transcurso de la vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no todas las personas con trastorno de personalidad narcisista son psicópatas. Por tanto, no podemos englobarlo todo en un mismo término, como es una tendencia que podemos observar ahora mismo en las redes. Es como una moda hablar del tema, pero hablar del tema pienso que debe hacerse con la mayor claridad posible para no sembrar confusión, para evitar la confusión entre los términos narcisismo y psicopatía, narcisista o psicópata, porque no es lo mismo. Si bien es cierto que en la psicopatía, en cualquiera de sus grados, está incluido el narcisismo, eso es una realidad. El narcisismo está dentro del paquete de la psicopatía, pero no todos los narcisistas son psicópatas o tienen un grado X de psicopatía. Eso es lo primero. O sea, lo primero que debe tener claro es que son dos términos diferentes, dos conceptos diferentes, dos condiciones diferentes. Ahora, sí tienen en común algunos elementos. Algunos elementos tienen en común, por ejemplo, el egocentrismo. El egocentrismo está presente tanto en el narcisismo como en la psicopatía. La tendencia a la manipulación, a la cosificación de las personas, o sea, tanto una persona narcisista como psicópata o con un trastorno psicopático o con una conducta psicopática o con rasgos de psicopatía. Recuerden que hay diferentes grados, hay diferentes niveles. Pueden haber pequeñitos rasgos de la personalidad o pueden manifestarse todos los rasgos, todos, en su máximo grado de expresión. O sea, hay diferentes niveles, hay diferentes grados, y tenemos que ser cuidadosos a la hora de encasillar a las personas en X diagnóstico. Pero bueno, las personas podemos tener rasgos en nuestra personalidad que nos hagan pensar en X trastorno. En este caso nos estamos refiriendo al trastorno narcisista, un trastorno de personalidad, y al trastorno psicopático de personalidad, que, repito, hasta hace muy poco se consideraba exclusivamente un trastorno de personalidad psicopático, pero en la actualidad se ha observado mediante la clínica que es posible que una persona desarrolle esta condición en el trayecto de su vida bajo determinadas circunstancias. O sea, una persona que funciona normal, vamos a decirlo así, puede desarrollar una psicopatía en el transcurso de su vida, la puede desarrollar. O sea, el narcisismo normalmente tiene su raíz en la niñez temprana, pero en el caso de la psicopatía puede tener su raíz en la niñez,
puede incluso tener factores genéticos asociados, pero pueden haber circunstancias en las cuales la persona adquiera esta condición. Entonces, en cuanto a las cosas o elementos que son comunes entre estas dos entidades, tenemos, como iba diciéndole, el egocentrismo, la manipulación, donde las personas que operan en estas dos entidades manipulan, usan a las personas como cosas, como objetos, es lo que llamamos cosificación, mienten, se camuflan, y en los dos casos, aunque en el caso del narcisismo hay que ser cuidadoso también porque los grados igual varían y puede que no sean todos los casos donde se manifiesta una falta de empatía, porque recordemos que en el caso del narcisismo sí la persona experimenta emociones de todo tipo, afectos, emociones, y tiene conciencia de lo que está experimentando. En el caso de la psicopatía, estas emociones ocurren en un umbral que es a veces difícil de limitar, o están anuladas casi totalmente la emocionalidad, los sentimientos. Entonces, aquí vemos que tienen en común esta serie de factores: egocentrismo, manipulación, donde se incluye la cosificación de las personas que tienen alrededor, las mentiras, y se camuflan. O sea, a ambas condiciones, tanto la persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista como el que tiene una psicopatía en cualquiera de sus grados, son personas que se camuflan, cada uno con objetivos o fines diferentes. En el caso del narcisismo, estas personas que están muy dañadas, su ego está muy dañado, su autoestima está muy dañada, a pesar de manifestarse como todo lo contrario, son personas que están constantemente defendiéndose de sí mismos, de su inadecuación, de su inadaptación. Tienen una bajísima autoestima. El ego igual está por el piso. Entonces, ¿qué hacen? Como mecanismo de defensa compensatorio, pues elaboran una realidad de superioridad, de magnificencia, y esto es lo que muestran a las demás personas. Sin embargo, dentro están constantemente confrontándose a sí mismos. Muchas veces se sienten mal, se deprimen, experimentan ira, molestia, hay muchísimos sentimientos negativos y emociones negativas, que tiene que ver con ese recordatorio constante de su propia poca valía para ellos, y tiene que ver con todas estas manifestaciones de inconformidad, de ira, de rabietas, de perretas, de ofensa, de denigrar a las personas que están alrededor. Constantemente están tratando de mantener esta imagen o esta construcción que han creado de superioridad, de seres magníficos, superdotados e excelentísimos, cuando ellos mismos saben en su interior que no es así, pero sus vidas transcurren bajo esta lucha continua de mantener este estado que ellos anhelan alcanzar, pero que no tienen.
y necesitan la validación constante de todas las personas que están a su alrededor. Constantemente, una validación constante. Entonces, en el caso de la psicopatía, pues no ocurre así. No ocurre así, porque en el caso de la psicopatía, las personas que entran dentro de este trastorno o esta condición no sufren ningún tipo de problema con el ego ni con la autoestima, todo lo contrario. Ellos sí realmente se consideran seres superiores, seres muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque son capaces de lidiar de alguna manera con mayor efectividad con los altibajos del mundo, con las emociones de los demás. Entonces, son personas también que se sirven del resto, que usan al resto, manipulan al resto para sus fines. Personas que siempre tienen una agenda encubierta, una planificación que nunca van a dejar saber ni van a manifestar. Simplemente ellos van camuflándose en diferentes personajes fabricados minuciosamente para encajar en cualquier entorno, en cualquier perfil que les resulte conveniente para sus fines. Esos fines generalmente buscan beneficiarse de algo, ya sea una posición, un puesto de trabajo, obtener placer físico, afectivo, obtener beneficios materiales. Es diverso el fin que pueda perseguir una persona con esta condición, pero estas personas carecen de conciencia moral. O sea, saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente el daño que causan en el trayecto de su vida, pero no les interesa. No sienten culpa, no sienten remordimiento, no se arrepienten, simplemente continúan dando seguimiento a su planificación, a su objetivo, y por el camino van intoxicando y destruyendo un gran número de personas, sobre todo en su plano más íntimo, sobre todo en el plano familiar, en los convivientes, en la pareja, y también se ve este efecto nocivo en los círculos de estudio, los centros de trabajo, o sea, medio laboral. Entonces, en el caso de la psicopatía o psicópatas, en cualquiera de sus grados, no sufren como en el caso del narcisista, que sí sufre una batalla constante consigo mismo. El psicópata no sufre absolutamente nada, está muy bien en su condición, está muy bien en su estatus, se siente perfectamente bien consigo mismo. O sea, no considera que cause ningún estrago en particular, y aunque así lo sepa, simplemente no le interesa. Entonces, estos más o menos son los rasgos, así a grosso modo, de manera muy general. Entonces no debemos confundir ni mezclar narcisismo y psicopatía, porque son dos entidades diferentes y separadas. Repito, el narcisismo es un trastorno de personalidad y la psicopatía, antes considerado siempre un trastorno de personalidad, actualmente se considera una condición que puede ser adquirida. Debemos tener en cuenta que no todos los narcisistas son psicópatas, pero que sí todos los psicópatas tienen dentro de ese paquete incluido el narcisismo. O sea, todos son narcisistas, todos. Pero bueno, esto es
de manera general, para comenzar a abordar estos temas, para no confundirnos, porque actualmente en las redes, repito una vez más, hay muchas personas hablando del narcisismo, pero cuando uno pone atención, podemos detectar que están incluyendo rasgos de la personalidad psicopática, están mezclando los términos, y no deberíamos mezclar los términos porque son dos condiciones diferentes que tengan en su haber cotidiano, en sus trayectorias, formas muy parecidas de manifestarse, maneras muy similares de actuar. Eso es otra cosa. Y eso, bueno, es una realidad. Y lo podemos observar diariamente. Pero bueno, lo que sí debe estar muy claro entre nosotros es que son dos entidades diferentes, cada una con sus características, cada una con una base, una estructura, y que las dos personas son movidas incluso por motivos, raíces diferentes. Por tanto, no es lo mismo, no debemos confundir estas dos cosas. Así que espero, bueno, de alguna manera haber tocado de manera general esta pequeña introducción que incluye el narcisismo y psicopatía. A partir de ahora vamos a ir viendo poco a poco algunos aspectos ya más particulares de cada una de ellas por separado. Pero bueno, este primer video es sobre todo para eso, para aclarar que no se trata de lo mismo, que son diferentes condiciones que tienen aspectos en común y aspectos que también los diferencian. Bueno, espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.